En este nuevo vídeo de trigonometría que está recomendado para alumnos de cuarto de la ESO en adelante, vamos a ver cómo se resuelven problemas de observación doble. En los problemas de observación doble necesitamos medir dos ángulos y presentamos dos situaciones bien definidas. La primera situación es la siguiente: en ella los dos ángulos medidos están en el mismo lado del objeto, es decir, tengo un objeto, he hecho una medición, hay una distancia, hay otra medición del ángulo. La segunda situación pues es en la que los ángulos se encuentran uno a cada lado del objeto, es decir, yo he medido a un lado, otra persona ha medido a otro lado, tenemos dos observaciones, entre nosotros hay una distancia y con esa base pues resolvemos el problema. La primera situación se presenta siempre cuando yo no puedo acceder a la base del objeto, porque si yo soy capaz de acceder a la base del objeto, pues mido desde la base del objeto hacia atrás una distancia, calculo el ángulo que hay hasta la parte superior y con un problema de observación simple lo resuelvo. ¿Qué ocurre? Que imaginaos que tengo que medir una torre o un edificio que está detrás de una valla y yo no puedo pasar al otro lado de esa valla. Por tanto, lo que hago es, en un punto del terreno, mido el ángulo, me alejo o me acerco, depende de cómo sea la situación, al objeto, una cantidad de metros, una distancia prudencial que consideremos oportuna, volvemos a medir el ángulo hasta la parte superior y tenemos la situación 1, es decir, dos ángulos medidos en el mismo lado del objeto. Pues con esa información ya podemos medir cuánto es la altura de ese objeto. La resolución pues es bastante sencilla y es como sigue. Pues lo que tenemos que hacer es un dibujo de la situación, es decir, siempre hay que modelar el contexto para transformarlo en un triángulo. Llamamos h a la altura del objeto a medir. Esto lo vamos a tomar por máxima, es decir, vamos a decir siempre a la altura del objeto la llamo h. En los triángulos que se nos forman va a haber un trozo que es desconocido. A ese trozo le llamamos x, por norma general también. Planteamos un sistema de dos ecuaciones utilizando las tangentes de ambos ángulos y lo resolvemos por igualación. El hecho de tener dos observaciones que están ambas en el suelo nos va a permitir tener dos triángulos rectángulos. Y en esos dos triángulos rectángulos voy a utilizar la tangente para el ángulo que conozco, obteniendo un sistema en el que voy a tener como incógnitas la h y la x. Vamos a ver un ejemplo para que entendáis de qué estamos hablando. Ejemplo: una antena de telefonía está sujeta por dos cables que distan entre sí 40 metros. Los ángulos que forman dichos cables con el suelo son de 30 y 50 metros respectivamente. Calcula la altura de la antena. Aunque no lo diga este ejercicio, normalmente los cables que van a sujetar la antena van a estar uno a cada lado de la misma. Por tanto, la situación es la que veis aquí. En esta situación, entonces, pues lo que hacemos es, a la altura, como ya hemos dicho anteriormente en la teoría, la llamamos h. A una de las distancias desde uno de los ángulos hasta la base de la antena, en este caso, la llamamos x. Y el otro trozo, como todo mide 40, pues debe ser 40 menos x, es decir, 40 menos lo que mida el otro trozo. Situamos los dos ángulos y ahora de este dibujo, tomando las dos tangentes, tenemos que para el ángulo de 30 grados sería h partido por x y para el ángulo de 50 grados sería h partido de 40 menos x. Como veis, aquí nos aparece un sistema de ecuaciones que es bastante sencillo. De aquí, pasando la x y el 40 menos x multiplicando al otro lado, tenemos que h es x por la tangente de 30, que h es 40 menos x por la tangente de 50, y como veis, está despejada la h en ambas ecuaciones. Por tanto, y esto siempre va a ocurrir así, puedo aplicar el método de igualación, ya que tengo despejadas las dos. Por tanto, tengo que x por la tangente de 30 es 40 menos x por la tangente de 50. Aquí es recomendable que utilicéis tangente de 30 y tangente de 50 hasta el final, es decir, que no sustituyáis por su valor numérico, porque en ese caso estaréis tomando una aproximación. ¿Que no os veis capaces de hacerlo? Pues entonces tomar una precisión de al menos 4 decimales para garantizar una cierta precisión en vuestras operaciones. Bien, pues aquí hemos hecho el procedimiento de transformar la tangente de 30 a la tangente de 50 tomando sus valores numéricos. La de 30 es 0,5773, la de 50 es 1,1917. Pues esto ya es una ecuación de primer grado, coeficientes decimales, pero una ecuación de primer grado. Multiplicamos, quitamos el paréntesis, llamamos las x a un lado y los números al otro, ¿de acuerdo? Y ahora la x la despejamos con el 47 partido por el 1,7.
y nos sale que la X, es decir, este trozo, mide 26,9459. Y ahora, ¿cómo calculo la altura de la antena? ¿Qué sería la H? Pues con esta expresión de aquí. Como la H es X por la tangente de 30, pues decimos de aquí, H es X por tangente de 30, es decir, 26,9459 por 0,5773, es decir, 15,5572 metros cuadrados. Como veis, bastante sencillo resolver un sistema en el cual encontramos la H y la X. Normalmente, primero averiguamos la X, que no es la que necesitamos y nos piden, ¿vale? Se puede complicar este problema, que nos pidan cuánto miden los dos cables. Aquí ya, pues conociendo H, conociendo el 30, pues con el seno podría calcular cuánto mide este lado y con el seno también de 50 podría calcular cuánto mide este lado, ya que conozco cuánto vale la H. Pero ya son situaciones adicionales. El ejemplo base sería este que veis aquí. Vamos a ver ahora otro ejemplo en el cual vamos a tener la situación diferente. Este problema nos dice: desde la orilla de un río se ve un árbol en la otra orilla con un ángulo de 55 grados. Como veis, no podemos acceder a la base del árbol porque está al otro lado del río, ¿de acuerdo? Si nos alejamos de la orilla 6 metros, vemos el árbol con un ángulo de 45 grados. Calcula la anchura del río y la altura del árbol. Se supone que el árbol está en la mismita orilla del río y la primera medición la hago en la mismita otra orilla. Por tanto, el diagrama o situación la podemos modelizar con este triángulo. Como veis, este sería el árbol, esto sería el río, esta es una de las orillas, esta es la otra. Aquí en esta orilla mido y me sale 55 grados, me alejo 6 metros, como veis aquí pone 6, y ahora al medir tengo que son 45 grados. Por tanto, tenemos dos mediciones a un lado. En esta ocasión, pues el planteamiento es el siguiente. Para el ángulo de 55, mirando este dibujo, tenemos que la tangente de 55 es h partido por x. Esto siempre va a ocurrir. Siempre una de las dos tangentes va a estar igualada a h partido por x. Y en la otra, si os dais cuenta, la tangente de 45 será h partido por su cateto, pero su cateto no es 6. El cateto hay que tomarlo en el triángulo rectángulo y el triángulo rectángulo va desde aquí hasta aquí. Por tanto, el cateto lo que mide es x más 6 o 6 más x, ¿de acuerdo? Por tanto, sería h partido de x más 6, porque todo el cateto entero mide 6 más x o x más 6, como ya hemos dicho, hay que medir desde aquí hasta aquí. Igual que antes, pasando los denominadores multiplicando a las tangentes, tenemos que h es x por la tangente de 55 y h es x más 6 por la tangente de 45. Como la tangente de 45 es 1, lo vamos a tener bastante sencillo. Por tanto, de aquí, usando el método de igualación nuevamente, llegamos a que x es por la tangente de 55 es igual a x más 6 por la tangente de 45. Reemplazamos las tangentes por su valor, 1,4281, x es igual a 1 por x más 6. De aquí, pues tenemos que 1,4181x es x más 6, llevando x a un lado, números a otro, pues tenemos que la x sale 14,0138. Por tanto, la anchura del río es 14,0138, vamos, unos 14 metros es lo que mide el río de ancho. Y ahora para calcular la altura, pues simplemente tenemos que multiplicar x por la tangente de 55 y obtendremos lo que vale la h. Por tanto, de aquí tenemos que h es x por la tangente de 55, es decir, 14,0138 por 1,4281, que nos da un valor de 20,0138, es decir, aproximadamente pues 20 metros, que es lo que mide el árbol. Vamos a practicar con otros dos ejemplos para que quede claro cómo se hacen este tipo de problemas. De acuerdo, pues tenemos aquí este nuevo problema. Nos dice: calcula la altura de un árbol sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados. Y si nos acercamos 10 metros, el ángulo es de 60. Por tanto, la situación sería la siguiente. Dibujamos el árbol que estaría ahí. Desde aquí tenemos una medición de 30 grados. Me acerco 10 metros, por ejemplo aquí, esto sería 10. Y aquí, al hacer la medición, pues resulta que el ángulo pues se ha duplicado. Ahora hace 60. ¿De acuerdo? Bien, pues el árbol medirá h, este trozo que desconozco, porque esta medición no la conozco hasta llegar a la base, sé que será x, y podemos plantear el problema. Aquí tendremos que
la tangente de 60 grados, pues resulta ser h partido por x. La tangente de 30 grados resulta ser h partido de 10 más x, o x más 10. De aquí, pasando los denominadores multiplicando, tenemos que h será x por la tangente de 60 y h será 10 más x por la tangente de 30. Y aquí lo que vamos a hacer en este ejemplo es no reemplazar la tangente de 60 y la tangente de 30 por su valor hasta el final. De esta manera obtendremos el valor más correcto posible para los valores tanto de h como de x. Por tanto, usando el método de igualación, llegamos a que x por la tangente de 60 es 10 más x por la tangente de 30. Quitando el paréntesis, tenemos que x por la tangente de 60 es 10 por la tangente de 30 más x por la tangente también de 30. Ahora, nos tenemos que llevar lo que tenga x a un lado y lo que no tenga x al otro. Pues este lo dejamos aquí y este se va a venir aquí con este otro. Es decir, tenemos que x por la tangente de 60 menos x por la tangente de 30, pues es 10 por la tangente de 30. ¿De acuerdo? Esto ya es una ecuación de primer grado, aunque aparezcan aquí cosas un poco extrañas. Ahora, la manera de juntar aquí las x, porque digamos que esto parecen cosas extrañas, es simplemente darnos cuenta que tienen en común la x. Por tanto, si saco factor común la x, lo que obtendré es x que multiplica tangente de 60 menos tangente de 30. Esto es igual a 10 por la tangente de 30. Y ahora, despejando la x, pues este coeficiente pasa dividiendo. Es decir, x es 10 por la tangente de 30 partido de la tangente de 60 menos la tangente de 30. ¿De acuerdo? Y ahora sí podemos hacer esta operación en la calculadora. Por otro lado, y antes ya las calculamos las dos de golpe, vamos a ver cómo se calcularía la altura. Pues la altura es simplemente x por la tangente de 60, es decir, esto lo tengo que multiplicar por la tangente de 60. Por tanto, h sería 10 por la tangente de 30 por la tangente de 60 partido de la tangente de 60 menos la tangente de 30. Y ya pues damos rienda a la calculadora. Calcularemos esto y luego lo multiplicaremos por tangente de 60 y ya lo tendremos. Entonces, introduciendo en la calculadora esta expresión, que tenéis que escribir 10 por tangente de 30 dividido, abrir un paréntesis en el que encerraremos esta resta, porque si no, lo que nos hace es esta división y a lo que nos dé le resta la tangente de 30. Por tanto, para que el denominador sea completamente esto, tengo que encerrarlo entre paréntesis. Al hacer eso, obtenemos un valor de 5. Y son metros porque la medida era en metros. Es decir, la x mide 5. Es decir, esto mide 5. Y si multiplicamos esta expresión, que es todo esto, por la tangente de 60, pues obtenemos cuánto vale la h. Es decir, 8,6602 metros. Por tanto, ya sabemos cuánto mide el árbol. El árbol mide 8,6602 metros. Por tanto, escribimos el árbol mide 8,6602 metros. Y ya tendríamos resuelto este problema. Como veis, tampoco es tan complejo trabajar con la palabrita tangente aquí en la ecuación. Son ecuaciones de primer grado muy sencillas. Vamos a ver otro ejemplo y con eso ya terminaremos el vídeo. Como veis, este es otro de situación 2, una observación a cada lado. Vamos a leerlo. Tenemos una antena está sujeta por dos cables de acero cuyos anclajes en el suelo distan 126 metros. Si los ángulos que forman con el suelo los cables son 60 y 45 grados, determina la altura de la antena y la longitud de los cables. Como veis, aquí el problema es completo y tenemos que calcular también cuánto miden la longitud de los dos cables. Dibujamos la situación, ¿de acuerdo?
la antena estará más cerca del ángulo más grande, por tanto vamos a suponer que lo hacemos así. ¿Por qué estará más cerca del ángulo más grande? Porque tenemos que levantar más la cabeza cuanto más cerca estemos de la antena. Entonces este ángulo medirá 60 y este ángulo medirá 45. La situación ya la tenemos modelizada. Lo que sí sabemos es que de aquí a aquí hay 126 metros. Por tanto, lo que tenemos que hacer es a uno de los trozos llamarlo X y al otro 126 menos X. Yo recomiendo, si tenemos un ángulo de 45 grados, bueno, esto sería H, pues a la parte del ángulo de 45 grados llamarla X, ¿de acuerdo? Porque va a ser más sencillo. Y esto será 126 menos X. Por tanto, planteando el sistema, tenemos que la tangente de 45 pues será H partido por X. Y la tangente de 60 será H partido 126 menos X. De aquí lo que tenemos es que H es X por la tangente de 45 grados. Y la tangente de 45 grados es 1, por tanto lo que tenemos realmente es H igual a X, que nos va a facilitar mucho la resolución. Y por otro lado tenemos que H es 126 menos X por la tangente de 60. Entonces, en esta ocasión sí que esto lo reemplazamos por 1, pero este valor lo dejamos de momento. Tenemos que X por la tangente de 45, que es 1, es 126 menos X multiplicado por la tangente de 60. O lo que es lo mismo, X es igual 126 por la tangente de 60 menos X por la tangente de 60. Y ahora, pues llevando las X a un lado, tendríamos que X más X por la tangente de 60 es igual a 126 por la tangente de 60. Y ahora, sacando factor común, tenemos que X por 1 más la tangente de 60. Acordaos que si saco factor común todo, pues lo que me queda es un 1. ¿De acuerdo? Pues esto será igual 126 por la tangente de 60. Y ahora X lo que resulta ser es 126 por la tangente de 60 partido de 1 más tangente de 60. ¿De acuerdo? Y como H y X valen lo mismo, porque la tangente es 45, pues automáticamente también tengo lo que vale la altura. ¿De acuerdo? Hacemos esta operación y obtenemos que tanto X como H miden 79,8807 metros, porque las medidas venían dadas en metros, ¿de acuerdo? Las que conocemos del problema. De acuerdo, pues ya conocemos cuánto vale la altura de la torre y cuánto mide X. Lo escribimos aquí también. H es 79,8807 metros. Bien, pues ya conozco cuánto miden tanto H como X. ¿Puedo medir ahora cuánto miden los cables? Por supuesto, porque si conozco H, con el seno de 60 puedo calcular esta hipotenusa que será uno de los cables. Y también puedo calcular la medida de este cable, porque es la hipotenusa de este triángulo, en el cual, usando también el seno, pues podría averiguar cuánto vale. Les vamos a llamar I a uno de los lados, Z al otro. Por tanto, decimos, como el seno de 60 es H partido por I, de aquí lo que tenemos es que I será H partido seno de 60. Como el valor lo tengo en la calculadora, pues lo voy a utilizar, ya que de cuando hice este cálculo no lo he borrado y es algo que deberéis hacer, es decir, los cálculos no darle a borrar, simplemente lo dejo en la calculadora porque si lo necesito ya lo tengo, no tengo que introducirlo otra vez. Entonces, dividiéndolo simplemente por el seno de 60, pues tenemos que es 92,2384 metros. Esto es lo que mide el primer cable, el cable I. Y el otro, pues decimos, como el seno de 45 grados será H partido por Z, pues de aquí lo que tenemos es que Z es H partido seno de 45 grados. Y haciendo la misma operación, en esta ocasión pues ya no tengo como resultado H en la calculadora porque he hecho esto. Se pueden hacer varios artificios para volver, es decir, yo lo que he hecho ha sido H dividido por el seno de 60, ya he obtenido esto, pues si lo multiplico por el seno de 60 vuelvo a estar en H, o bien calcularlo otra vez,
O bien, si no nos queremos complicar, pues simplemente cogemos este valor numérico y lo sustituimos aquí en la expresión. A fin de cuentas, después de hacer la operación, pues el resultado tiene que salirnos 112,9685 metros. Y con esto, pues ya tenemos lo que mide tanto la altura de la antena como los cables. Y responderíamos diciendo, la antena mide 79,8807 metros y los cables 92,2384 y 112,9685 metros respectivamente. Y ya tendríamos resuelto el problema. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido cómo se resuelven este tipo de problemas y nos vemos en un siguiente vídeo.